Hoy es un día especial por varias razones. Razón número 1 es que este es el día en que nuestro Señor Jesucristo resucitó de los muertos. La segunda razón es que en este día nosotros nos convocamos como una iglesia para alabar a nuestro Dios y ser instruidos por su santa palabra y cenar con Él. Y en tercer lugar, este día es un día especial porque seremos testigos de un bautismo de Ana Hill. Es un día muy especial. Y al centro de todo esto es Jesucristo. Amén. Él es quien resucitó de los muertos. Él es quien recibe nuestra adoración. Y el bautismo también trata de Él. Y hablaremos más de esto. Esta mañana nuestro Señor Jesucristo hablará a nosotros de 1 de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1. Y vamos a leer desde versículo 22 hasta versículo 3 de capítulo 2. Esto es la palabra de Dios. 1 de Pedro 1, versículo 22 hasta versículo 3 de capítulo 2. Dice Dios por medio del apóstol Pedro: habiendo purificado la vida de ustedes en obediencia a la verdad, para un amor fraternal no fingido, ámense los unos a los otros ardientemente y de corazón puro. Pues han nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra del Evangelio que les ha sido anunciada. Habiendo pues dejado toda maldad, todo engaño, hipocresía, envidia y toda maledicencia, deseen como niños recién nacidos la leche de la palabra no adulterada, para que por ella crezcan para salvación, puesto que han probado que el Señor es bondadoso. Amén. Estamos viendo en nuestro estudio de 1 de Pedro que el estilo de Pedro es frecuentemente darnos un mandato central, un mandato importante, con varias razones y argumentos que apoyan y contribuyen a este mandato principal. En este texto también vemos un mandamiento, un mandato. Dice Pedro: ámense los unos a los otros. El enfoque, el centro de estos versículos es el mandato de amarnos los unos a los otros. Y vamos a dedicar el siguiente sermón, Dios mediante, al tema central del amor, que debemos amarnos los unos a los otros. Y este sermón se enfoca más en unos de los argumentos que apoyan y nos preparan para este mandamiento. Entonces, no sean sorprendidos si no hablamos tanto del amor en este sermón. Vamos a hablar del amor mucho en otro sermón o sermones. Vamos a ver cómo va. Pero vemos en estos versículos dos cosas. En primer lugar, una nueva vida, y en segundo lugar, una nueva familia. Pedro describe una nueva vida. Todos los cristianos tienen una nueva vida y consecuentemente todos los cristianos tienen una nueva familia. Estos serán los dos puntos principales del sermón. Empecemos entonces, hermanos, con punto número 1, una nueva vida. Una nueva vida. Pedro nos presenta con el poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios. Pedro nos dice que la palabra de Dios es poderosa. Es poderosa. ¿Cómo? ¿Cómo sabemos esto? Porque Pedro nos dice que la palabra de Dios causa la regeneración del pecador, causa el nuevo nacimiento. El poder del pecado sobre el pecador es
fuerte. El pecado es poderoso y nuestra naturaleza corrupta y contaminada, no podemos escaparla. Pero el poder de la palabra de Dios sí puede transformar los elegidos de Dios y hacerlos nacer de nuevo. Pedro nos dice entonces que la palabra de Dios es poderosa para hacer nacer de nuevo a los hijos de Dios, y esto les da nueva vida. Y lo que Pedro dice cuando dice que somos nacidos de nuevo por la palabra de Dios, esto corresponde con otros versículos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Pablo dice en Romanos 1, versículo 16, dice: no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación. La palabra de Dios, el evangelio, la palabra que anunciamos es el poder de Dios para salvación. El evangelio tiene poder para salvar, poder para hacer nacer de nuevo. Y luego dice Pablo en la misma epístola, Romanos 10, versículo 17, por esto, dice Pablo, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Cristo, o la palabra de Dios en otras versiones. Pedro dice en versículo 25, esta es la palabra del evangelio que les ha sido anunciada. Debemos reconocer o recordar, hermanos, que la predicación, la proclamación del evangelio es poderosa porque Dios y el poder de Dios actúa, obra por medio de la proclamación del evangelio. Y Dios salva a su pueblo por medio, normalmente, el medio normal o regular que Dios usa para salvar a los suyos es la proclamación y la predicación de la palabra de Dios. ¿Por qué creemos esto? Porque Pedro dice que la palabra del evangelio que nos ha sido anunciado es la palabra por la cual nosotros hemos nacido de nuevo. Dice, pues han nacido de nuevo por medio de la palabra de Dios. Y esta es la palabra del evangelio que les ha sido anunciada. Entonces, esto significa varias cosas. Significa, en primer lugar, como ya les dije, que Dios usa la predicación de la palabra de Dios para salvar, para regenerar a los suyos. Y por lo tanto, para el predicador, esto me da a mí una responsabilidad muy grande. ¿A hacer qué? Una responsabilidad para hacer qué. Pues si yo anuncio otro mensaje, otra palabra, ¿qué va a pasar? Nada. Si mi mensaje es, sé como Samuel, sean como Samuel, imiten mi vida, o estos son 10 pasos para una mejor vida, etcétera, etcétera, etcétera. Quizás tendrán una mejor vida en ciertos sentidos, pero no serán salvos, porque yo no puedo salvar a nadie. Y mis mensajes y mi sabiduría y mis palabras no pueden salvar a nadie, porque mis palabras no son poderosas. Toda carne es como la hierba, y toda su gloria es como la flor de la hierba. ¿Cuánto tiempo dura el cespedo, la hierba y el flor de la hierba? No dura, no permanece. Así es toda carne. Yo soy carne. Ustedes también son carne. Somos carnales. Así somos. Y yo puedo sentir cada día aún más mi debilidad. Y ustedes que son mayores que yo, ustedes lo sienten aún más que yo. Sentimos nuestra debilidad, la debilidad de la carne. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Si la proclamación del evangelio es poderosa para salvar a los hijos de Dios, los elegidos de Dios, poderoso para regenerar, esto significa no solamente que yo y todos ministros tengamos una responsabilidad para predicar el evangelio. Esto significa también que todos nosotros, ustedes, pero todos nosotros
debamos orar a Dios y no dejar de orar a Dios, que Él bendiga la predicación de su palabra. Es una cosa que repetimos cada domingo. Oh Dios, bendice la predicación de su santa palabra, de tu santa palabra. ¿Es esto una rutina? Pues lo decimos porque lo decimos. No, lo oramos sinceramente. Dios obra. Oh Dios, salva. Oh Dios, usa tu santa palabra poderosa para salvar y santificar a tu pueblo. Les exhorto a orar y no dejar de orar para la bendición de Dios sobre su santa palabra y la proclamación de ella. Esto significa también, hermanos, que como cristianos no debemos cansarnos de oír el Evangelio. El Evangelio no es solamente para salvar y en el momento de creer, dejas el Evangelio porque has avanzado a otra cosa, has continuado a otra cosa. No, necesitamos el Evangelio como cristianos todos los días y toda la vida cristiana. Porque la palabra de Dios es poderosa no solamente para causar este nuevo nacimiento, sino también para alimentarnos y madurarnos toda la vida. Como dice Pedro, somos niños recién nacidos y crecemos para salvación. Nos maduramos. Dios inicia su obra de salvación en nosotros en la regeneración y Dios continúa su obra de salvación en nosotros. Y el cristiano no debe decir en su corazón, ¿por qué proclama el pastor el Evangelio? Pues ya lo conocemos. No, necesitamos el Evangelio todos los días y todos los domingos. Por eso fue un argumento muy fuerte en mi mente para tener la cena del Señor todos los domingos. Porque en la predicación expositiva y exposicional o consecutiva, a veces el enfoque no es tanto en la cruz de Jesucristo, aunque todas las escrituras contribuyen a esto. Pero la cena del Señor pone frente a los ojos y en las manos y en la boca todos los domingos el Evangelio. Entonces, con todos los medios de gracia, la predicación, los himnos, las oraciones, la cena del Señor y hoy el bautismo, así siempre tenemos el Evangelio. Siempre vemos o estamos oyendo el Evangelio de Dios. Y es poderoso, hermanos, el Evangelio para hacernos nacer de nuevo y para ayudarnos a crecer para salvación. Entonces, la nueva vida del cristiano empieza con el poder de la palabra de Dios que causa su nuevo nacimiento. Pero ¿cómo sabemos quiénes han nacido de nuevo? ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo distinguimos? Cuando yo u otro ministro proclama el Evangelio, habrá personas que dicen, oh, estoy naciendo de nuevo. Oh. No, esto no pasa. La regeneración del hombre no es carnal, no es en la carne. Es una regeneración del alma. Entonces, si yo no puedo ver la regeneración en ustedes físicamente, ¿dónde lo veo? ¿O dónde lo vemos? Lo vemos en la obediencia del cristiano a la verdad. Vemos esto en la obediencia del cristiano a la verdad. Sabemos que una persona ha nacido de nuevo por su profesión de fe. Anuncian, proclaman su fe en Jesucristo y por su obediencia a Jesucristo. Pedro ha dicho en los versículos que ya estudiamos que los cristianos no se conforman a las pasiones de su ignorancia. Somos diferentes ahora, no nos conformamos a los deseos que antes tuvimos. Y también Él nos ha dicho, así como nuestro Padre es santo, nosotros también debemos ser santos. Vivimos en santidad. Y Pedro aquí, en nuestro texto, dice que el cristiano purifica su vida en obediencia a la verdad. En versículo 22,
habiendo purificado la vida de ustedes en obediencia a la verdad. Así como Dios purifica el alma en regeneración, así el cristiano continúa con el poder de Dios y la ayuda de Dios. El cristiano continúa purificándose. ¿Cómo? En obediencia a la verdad. Los cristianos que nacen de nuevo viven en obediencia. La predicación de la palabra de Dios causa su nuevo nacimiento y luego viven una nueva vida de obediencia a la verdad. No obedecen las pasiones de su ignorancia. Viven en santidad. Viven en temor durante su peregrinaje. Entonces, ¿los cristianos no pecan? No, eso no es lo que estamos diciendo. Estamos hablando acerca de una nueva obediencia. Estamos hablando acerca de una guerra, una lucha contra el pecado. Entonces sí, los cristianos pecan. Pero pastor, dijiste que tú puedes identificar a los hijos de Dios por su obediencia, pero ellos también pecan. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Aún nuestros vecinos inconversos guardan la ley de Dios en cierta medida. Ellos no nos matan, no hurtan y otras cosas a veces. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y Pedro ha dicho que nosotros vivimos en temor, en santidad y temor. Y como dijimos el domingo pasado, la diferencia entre el cristiano verdadero y un hipócrita no es la ausencia del pecado en su vida. No es que el cristiano verdadero no tiene pecado y el hipócrita sí tiene pecado. Esto no es la diferencia. La diferencia entre un cristiano verdadero y un hipócrita es la presencia del arrepentimiento. El cristiano se arrepiente de sus pecados y renueva su obediencia a la verdad. Purifica su vida en obediencia a Dios. Y si nosotros no nos purificamos en obediencia a la verdad, entonces manifestamos nuestra hipocresía. Versículo 3 de capítulo 2. En otras traducciones, vamos a ver cómo es en la Reina Valera. Sí, en la Reina Valera. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Aquí en la versión que les he dado, lo expresa como una realidad, pero en otras versiones es una posibilidad. Debemos dejar toda maldad. Debemos desear la palabra de Dios y crecer si es que hemos probado que el Señor es bondadoso. Es decir, que si no nos purificamos, si nos conformamos a nuestras pasiones, si no vivimos en santidad y temor, si nosotros no deseamos la palabra de Dios para crecer para salvación, entonces no hemos probado verdaderamente que el Señor es bondadoso. La obediencia del cristiano a la verdad revela y demuestra y manifiesta que es un hijo de Dios, un hijo verdadero de Dios. Los hijos de Dios sí pecan, pero se arrepienten de sus pecados. Los hipócritas pecan y no se arrepienten de sus pecados. Los que no quieren vivir en santidad, los que no quieren vivir en temor, los que obedecen sus pasiones en lugar de la verdad, están fingiendo su fe, no están sirviendo sinceramente a su Señor. Entonces, cuando un cristiano recién nacido, o pues cuando el cristiano nace de nuevo, ¿qué hace? Les he dicho en otros sermones, ¿qué hace un bebé cuando nace? Llora, inmediatamente, grita, inmediatamente. Y el cristiano también dice, yo creo, yo confío en el Señor Jesucristo. Y Jesús, en su sabiduría, como el fundador de la iglesia, Él nos ha dado a nosotros en la iglesia
una ordenanza para hacer la entrada, la puerta a la iglesia. Una ordenanza de purificación que es el bautismo. El bautismo es la puerta, el portal a la iglesia que Jesús estableció. Y Jesús escogió para la puerta de la iglesia un rito de lavarse, un rito de purificación externa con agua para hacer la entrada a su iglesia. Entonces hay un progreso aquí. Anunciamos el Evangelio. Los que creen y confían en el Señor profiesan su fe y obedecen la verdad. La iglesia los identifica por su profesión pública y obediencia pública y los bautizan y los reciben a la iglesia. Todo esto es la nueva vida del cristiano. Y Pedro nos llama niños recién nacidos. Somos niños recién nacidos. El creyente, el cristiano, es un niño recién nacido. Entonces vemos una simetría, una correspondencia entre la circuncisión de los infantes de Abraham en el Antiguo Testamento y el bautismo de creyentes en el Nuevo Testamento. Así como los hijos de Abraham según la carne, infantes, fueron circuncidados, así también los hijos de Abraham según el Espíritu, creyentes, son bautizados. Entonces, así como Abraham y su familia, los judíos, recibieron a sus infantes por circuncisión, así la iglesia recibe a sus infantes creyentes por el bautismo. Pero la circuncisión fue una marca exterior de algo carnal o terrenal. Somos los hijos de Abraham según la carne. Mientras el bautismo sí es algo externo, pero representa una realidad interna. Que el cristiano ha nacido de nuevo, que el cristiano es una nueva criatura en Jesucristo. Pedro dice que somos niños recién nacidos que crecen para salvación. Y el bautismo es un símbolo perfecto para un creyente, para una persona nacido de nuevo en su corazón, en su alma, que quiere unirse con el cuerpo de Cristo, la iglesia, en el mundo. Pero para entender el bautismo correctamente, es necesario reconocer que el bautismo es primero una representación de la muerte y la resurrección de Cristo. Y luego, segundo, el bautismo es una acción de fe y una acción de obediencia de parte del creyente. Como bautistas, frecuentemente nosotros enfatizamos la segunda mitad. El bautismo es nuestra profesión de fe ante el mundo y la iglesia. Y sí lo es, pero solamente en segundo lugar. El bautismo es primero una figura, un símbolo de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Cristo ha muerto. Cristo ha resucitado de los muertos. Entonces vemos, y todos los que creen esto, y todos los que dicen, Él es mi Señor, yo confío en Él y yo los sirvo y yo les serviré todos mis días, todos ellos vengan al agua, vengan al símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, al entrar en el agua es una acción de fe solamente porque en primer lugar es un símbolo de Cristo en quien creemos. Todos los que son bautizados están diciendo, soy una nueva criatura, soy un niño recién nacido, soy un cristiano, soy un creyente. Jesús
murió y fue levantado de los muertos y es mi Señor y yo soy un hijo de Dios y yo voy a entrar en su gloria porque mi herencia es, yo soy un coheredero con Jesucristo. Y que ser bautizado es un evento tan maravilloso, hermanos, porque en Génesis capítulo 3, Dios le dice a Adán en la maldición contra el hombre, Dios le dice a Adán, pues polvo eres y al polvo volverás. Palabras bien fuertes, ¿no? Pero al ser bautizado, estamos diciendo, sí, mi cuerpo polvo es y al polvo volverá. Pero mi alma no. El bautizado dice, he sido librado de esta maldición, este mundo maldito. Este mundo bajo maldición, este mundo condenado y este cuerpo condenado. Estoy libre en Cristo porque Él murió y levantó de los muertos. Y el bautizado dice, yo también estoy unido a Jesucristo, libre de esta maldición en Él. Polvo eres y al polvo volverás. Decimos al cuerpo, bye bye. Porque el cuerpo es todo lo que sufrirá esta maldición. Mi alma no sufrirá. Ya he sido regenerado. Y Dios me está purificando. Y cuando Dios me llama a su presencia, Él perfeccionará mi alma. Y un día también unirá mi alma con un cuerpo perfeccionado y glorioso. Entonces el bautismo significa que ya no estoy en Adán. Soy una nueva criatura en Jesucristo. Y esto nos presenta o nos introduce al segundo punto, una nueva familia. Una nueva familia. Predicamos el Evangelio. Dios, por su poder, regenera a sus hijos. Ellos creen en Jesucristo y obedecen a Jesucristo. Y luego la iglesia los bautiza. Y al ser bautizados en la iglesia, ¿qué tenemos? Una nueva familia. Una nueva familia. Sabemos, les he dicho, que el centro de esos versículos es el mandato de amarse los unos a los otros. Porque somos una nueva familia. Los bautizados. Y este mandato merece atención, entonces vamos a enfocarnos en esto en el siguiente sermón. Ahora vamos a dedicar el resto del sermón a nuestra nueva familia. Consideren entonces conmigo 3 cosas. En primer lugar, en esta nueva familia, la iglesia, los hijos de Dios, tenemos el mismo Padre, el mismo Salvador, el mismo Espíritu, la misma madre, la misma naturaleza, la misma llamada y el mismo destino. ¿A qué me refiero? Pues ojalá que esté claro, pero el mismo Padre, Dios. Él nos ha hecho nacer de nuevo. El mismo Salvador. El domingo pasado hablamos de la sangre preciosa de Jesucristo. ¿Con qué sangre fueron ustedes limpiados? Si me dices la sangre de toros y cabritos, voy a decir no. Hay una sangre que nos limpia y nos perfecciona, que es la sangre de Jesucristo. Tenemos el mismo espíritu, el espíritu de Dios, el espíritu de adopción. Tenemos la misma madre. ¿Cuál es? La iglesia. Hay gente que se siente incómodo con esta frase, pero la iglesia sí es la madre de cristianos, porque en la iglesia nosotros proclamamos el Evangelio y Dios nos causa hacer de nuevo en la iglesia y la iglesia nos bautiza, etcétera, etcétera. Es una metáfora, pero es una metáfora verdadera. Que en la iglesia somos nacidos de nuevo por el poder de Dios. Tenemos la misma
madre. Esto nos dirige a la unidad de la iglesia. La iglesia tiene una unidad invisible. Somos el cuerpo de Cristo y la iglesia es nuestra madre. Tenemos la misma naturaleza. Somos nacidos de nuevo. Y dice Pedro, ustedes han nacido de nuevo de simiente incorruptible. No de simientes, no somos de diferentes tipos. No somos diferentes clases o tipos de cristianos. No es que hay cristianos y luego ciertos tipos de cristianos y clasificamos cuál tipo eres tú. No hay cristianos mexicanos y cristianos irlandeses y cristianos ingleses y cristianos franceses y cristianos japoneses. Hay cristianos. Todos nosotros tenemos el mismo Padre, el mismo Salvador, el mismo Espíritu y la misma naturaleza, el mismo nuevo nacimiento. Hemos nacido de simiente incorruptible por medio de la palabra de Dios. Tenemos la misma llamada. Así como nuestro Padre es santo, todos nosotros debemos manifestar la misma santidad o andar en la misma santidad. La ley que yo obedezco y la santidad que yo quiero manifestar en mi vida debe ser la misma santidad que ustedes se manifiestan en sus vidas. No hay diferentes santidades porque tenemos el mismo modelo, el mismo original, Dios. Y tenemos el mismo destino. ¿A dónde van ustedes? ¿A dónde vamos? Me voy a La Mirada, me voy a Cerritos, me voy a La Abra, me voy a Disneylandia, no sé. Pero todos nosotros que somos cristianos tenemos el mismo destino, que es el cielo, la gloria que Pedro ha descrito en la primera parte de la epístola. Otra vez, Jesús murió y resucitó y entró en gloria, y todos nosotros somos destinados para la misma gloria. Todos nosotros, hermanos, hemos nacido de nuevo a una esperanza viva. Y Pedro ha dicho que somos exiliados, somos peregrinos, todos nosotros juntos, en el mismo camino a la misma gloria que tenemos en el mismo Salvador Jesucristo. Y esto significa, en segundo lugar, que todos los bautizados han llegado a un punto sin retorno. Todos los cristianos, todos los bautizados han llegado a un punto sin retorno. En el año 2022, en nuestro día, nuestra cultura y la cultura de la iglesia en general no pone valor en el bautismo o en la membresía de la iglesia. Porque en nuestra cultura ponemos mucho valor en el individualismo y en una cultura de conseguir lo que quieres, lo que tú quieres. En los negocios siempre dicen, el cliente siempre tiene razón. El cliente siempre es correcto. Porque todos nosotros tenemos miedo del cliente, queremos que el cliente sea satisfecho. Y el cliente entonces recibe todo lo que quiera. Nosotros entramos en la iglesia con esta misma mente. Y somos individualistas. Entonces el bautismo y el unirse a la iglesia en membresía formal, estas cosas son devaluados. No reciben valor, no son vistos como dignos de obediencia, etc. Pero debemos entender cosas difíciles pero importantes. Lo que la palabra de Dios declara, debemos creer y obedecer, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Lo que Dios manda, el cristiano debe obedecer.
Y Pedro declara que los cristianos que son nacidos de nuevo purifican sus almas o su vida por obediencia a la verdad. Y Pedro ha dicho que el cristiano debe ser sobrios, preparados para acción, que el cristiano debe rechazar las pasiones de su ignorancia, debe abandonar los caminos vanos de nuestros padres y debemos vivir en santidad y temor durante todo nuestro exilio o peregrinaje. Esto significa que si tú eres un cristiano, una nueva criatura, un hijo de Dios, tienes una nueva familia y has llegado a un punto sin retorno. Durante su ministerio en la tierra, Jesús, unas personas se acercaron a Jesús y le dijeron: tu madre y tus hermanos quieren verte, quieren hablar contigo. Y Jesucristo dijo, está en el boletín: cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Los que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos representan la familia de Jesucristo. Jesús también dijo que nuestro amor a Dios debe ser tan fuerte que en comparación nuestro amor a nuestros familiares parece como odio. Si no odias a tu hermano y tu madre, no me amas, dice Jesús. El punto es, en comparación, nuestro amor a Dios, nuestra lealtad a Dios es tan fuerte que mi amor a mi madre parece como odio en comparación. No es que odio a mi madre, pero amo tanto a mi padre que casi parece como odio. Si has nacido de nuevo, si has sido bautizado en la iglesia de Jesucristo, los miembros de la iglesia son tu familia y deben ser a ti más importantes que tu familia. Eso choca con varias culturas donde la familia, y las familias son buenas, son una bendición. No estamos devaluando la familia, pero estamos comparando valores. En muchas culturas la familia domina todo. Y en particular, tengan paciencia conmigo, en una cultura latina que a veces es muy matriarcal, donde la madre frecuentemente controla a muchas personas con manipulación. Oh, mijo, ¿no vienes? Toda la familia estará y no tú. Oh, mijo. O no con tanta dulzura, sino con fuego. ¿Y a quién vamos a temer? Estamos hablando acerca, por ejemplo, de un domingo o algo así. En muchos otros momentos no hay un conflicto. Sí, mami, vengo. Pero cuando sí hay un conflicto, hemos llegado a un punto sin retorno. Mami, tengo otra familia. No, pero estamos bromeando, pero no bromeando. ¿Me entienden? Tenemos una nueva familia que es más importante. Más importante. No es que no amamos a nuestras familias. Claro que las amamos muchísimo. Pero amamos a Dios más y más y más y más y más. Y a los hijos de Dios más y más y más. Y los humanos, los hombres se organizan basado en varias cosas. Para otras personas no es tanto la familia, sino un hombre y todos los otros aficionados de fútbol o de un deporte. Y él con sus buddies de fútbol o sus buddies de no sé qué, sus hermanos, sus amigos. Este grupo controla su vida. Vamos a la cantina esta noche. No vengo. ¿Por qué no? Tantos años hemos pasado. Tenemos tantos años juntos saliendo a la cantina, a no sé. No, soy otro hombre, tengo otra familia.
Pero, no. Hay otras personas que su carrera, su empleador controla todo. ¿No vas a trabajar este domingo? No voy a trabajar. Pero todos los otros van a hacer el overtime. Qué bueno para ellos, pero yo no. Pero eso será malo para ti en las evaluaciones. Ok, está bien. No me importa. Y no debemos hablar sin respeto, pero estamos... ¿Me entiendes? Cuando yo trabajaba como mesero, el Día de las Madres es el día más ocupado, busy, de todo el año. Y siempre dicen, todos tienen que trabajar este día, todos, sin excepción. Pero yo les había dicho cuando me dieron el trabajo, que yo no trabajo los domingos. Entonces llegó el Día de las Madres y me dijeron, Samuel, sabemos que no trabajas los domingos, pero te hemos puesto en el calendario el horario para este día. Y yo les dije humildemente, lo siento mucho, no puedo, no vengo. Les dije, yo tengo que predicar este día porque iba a predicar en el ministerio hispano desde hace mucho tiempo. Y les dije, lo siento mucho, no lo hago por conveniencia mía, lo hago por convicción. Y dijeron, pero Samuel, si tú no trabajas, una madre tendrá que trabajar. Me manipularon. Y les dije, lo siento mucho, pero no vengo, no puedo, ni voy a trabajar. Y no me dieron más dificultad. Pero para ellos, obviamente, les molestó. Pero así es. Y no me pongo ante ustedes como un ejemplo. Es simplemente un ejemplo de que a veces haya conflictos y con una nueva vida y una nueva familia es un punto sin retorno. En tercer lugar, esto nos presenta con una pregunta. ¿A quién sirves y de qué lado estás? ¿A quién sirves y de qué lado estás? ¿Estás del lado de Satanás o Jesús? ¿Sirves a Satanás o Jesús? Si tú crees en tu corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos, y si confiesas que Él es el Señor, entonces serás obediente, serás bautizado en la iglesia de Jesucristo con el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre ti, y vivirás en su iglesia. ¿Es esto demasiado? ¿Es esto demasiado para ti? Oh, pastor, es demasiado. No. Si rehusas ser bautizado, ¿por qué te llamas cristiano? Es mandato número 1 de la vida cristiana. Pastor, es demasiado. No, hermanos. Tenemos una nueva vida, una nueva familia. ¿A quién estamos sirviendo? ¿De qué lado estamos? Sean persuadidos por obediencia a la verdad. Nos purificamos en obediencia a la verdad. No hagan nada por mí. Escuchen a la palabra de Dios. Hermanos, tenemos 10 años juntos. Me conocen. Yo los amo. Y quiero ver a todos ustedes confesando el nombre del Señor y siendo bautizados en esta iglesia. Y si están esperando que yo haga algo, yo no puedo hacer nada. Ustedes tienen que decir, pastor, quiero ser bautizado. O pastor, tengo estas preguntas. Iniciar el proceso. Si estás esperando que tu esposo o tu esposa haga algo, no esperes. Vamos, hermanos. Es un punto sin retorno.
Pero las dificultades del idioma y estas cosas, sí hay complicaciones a veces, pero hablemos de estas cosas. No es imposible superarlos. Los no bautizados deben ser bautizados por la iglesia, hermanos. Y los no miembros deben hacerse miembros de la iglesia en obediencia a la verdad. Dice la palabra de Dios en Hebreos 13:17. Obedezcan a sus pastores y sométanse a ellos porque ellos velan por la vida de ustedes, como quienes han de dar cuenta. Noten que en la iglesia hay una relación entre pastores que velan por la vida de ciertas personas. Y hay ciertas personas que obedecen a sus pastores. Esto es lo que nosotros llamamos la membresía. Pastores y miembros. Miembros que obedecen a los pastores, pastores que velan por la vida de los miembros. Es un grupo que uno puede identificar. Entonces, si nombras el nombre de Jesús, sé obediente a Él y sé bautizado. Si hay un obstáculo, si hay una pregunta, si hay una duda, habla conmigo. Habla con otro pastor. Pero no se escondan debajo de o detrás de preguntas y dudas. No jueguen, no es un juego. Si has nacido de nuevo, Jesucristo te manda por el apóstol Pedro a ser sobrio. Prepara tu mente para acción. Abandona las pasiones de tu ignorancia y la conducta vana de tus padres. Camina en santidad con temor y purifica tu alma por obediencia a la verdad. Tenemos una nueva vida y una nueva familia. Hermanos, esto es tan importante. Tan importante. Y lo que debe gobernarnos es la autoridad de la palabra de Dios. Hay varios de ustedes que yo sé creen en Jesucristo y confían en Jesucristo. Cumple si cumple tu obediencia, llega al cumplimiento de tu obediencia. Sean bautizados y sean miembros, háganse miembros de la iglesia. Y a otros que han venido tanto tiempo también, pero sin creer en Jesucristo, ya no más. Ha llegado el momento ha llegado todos los domingos, pero el Señor ha tenido paciencia. Recuerden Lot cuando estaba en Sodoma y Gomorra y el ángel le dijo, sal de aquí. Y no salió. El ángel lo cogió y dicen las escrituras, Dios teniendo paciencia con él, Dios teniendo misericordia con él. El ángel lo cogió para sacarlo de la ciudad. Dios les ha dado años y años y años bajo el evangelio de Jesucristo. Cree en él, arrepiéntete de tus pecados. Todos nosotros somos pecadores, pero Dios nos limpia, Dios nos salva, Dios nos perdona. Crean en Jesucristo, sean bautizados y vengan a la membresía, a la iglesia, en obediencia a Dios. Y así somos una nueva familia. Somos todos nosotros peregrinos, con el mismo Padre, el mismo Salvador, el mismo Espíritu, la misma Madre, la misma naturaleza, la misma llamada y el mismo destino. Gloria a Dios. Amén. Oremos.